En el estudio de la fonética y la fonología de una lengua, existe una rama dedicada al análisis de los elementos prosódicos. Pero, ¿qué es un elemento prosódico? ¿Qué parte de la fonética y la fonología se enfoca en el estudio de la prosodia? Antes de profundizar en los elementos prosódicos, es importante definir qué son y cuál es su función en el lenguaje. A continuación, exploraremos este concepto más a fondo. La prosodia es la parte del estudio de la fonética y la fonología que se enfoca en los llamados fenómenos suprasegmentales, entonación, acento y ritmo. En este último se incluye también el timbre, las pausas y la velocidad de la elocución. Una de las características más importantes que tenemos a la hora de hablar es la entonación. La RAE lo define como la melodía, la música, con la que se emite cada enunciado, la estructura sobre la que se organiza todo el mensaje hablado. Tanto en inglés como en español, la entonación es clave al hablar, ya que puede cambiar por completo el significado de ciertas expresiones u oraciones. Por ejemplo, tomemos la frase en inglés "eat your food". Dependiendo de la entonación, el contexto puede ser totalmente diferente. Si decimos "eat your food" con un tono neutro, es simplemente una sugerencia o una orden leve. Sin embargo, si cambiamos la entonación y decimos "eat your food" con un tono ascendente al final, la frase se convierte en una pregunta, indicando duda o interés. Por otro lado, al decir "eat your food" con un tono más alto y fuerte, la frase se transforma en una orden contundente. La entonación, entonces, no solo afecta el significado de las palabras, sino también la emoción con la que las transmitimos. Esto demuestra cómo la entonación de la voz puede cambiar completamente el mensaje, incluso si usamos las mismas palabras. Si la entonación es la subida y la bajada en el tono de la voz, ahora tenemos que agregar también la acentuación. La RAE nos dice: a lo largo de la cadena hablada, no todas las sílabas se pronuncian con igual relieve. El realce con que se pronuncia una sílaba con respecto a las de su entorno se denomina acento prosódico, también llamado acento de intensidad, léxico, tónico o fonético. El término accent suele referirse más a las variaciones en la pronunciación según la región o el estilo de habla, en lugar de a la prosodia en sí. Sin embargo, sí existe el concepto de word stress, que se refiere a la acentuación de sílabas específicas dentro de las palabras. Los heteronyms son palabras que se escriben igual, pero tienen pronunciaciones diferentes y significados distintos según su entonación. Ejemplo de ellos serían las palabras live y live, content y content, three y tree, y which y which. Si regresamos al ejemplo de la palabra content, podemos apreciar el stress word que define la diferencia entre content como sinónimo de feliz, content para referirse al contenido de algo, y contempt, que significa desprecio. En la siguiente frase, she was happy and content with the content of the letter, but she could not help but feel contempt for the sender. Cuando la entonación y el acento están bien definidos, podemos hablar de ritmo. Etimológicamente, la palabra ritmo proviene del latín ritmus, que a su vez deriva del griego ritmos, relacionado con rein, que significa fluir. Por lo tanto, podemos definir el ritmo como la fluidez o el flujo con el que hablamos y pronunciamos las palabras. En inglés es conocido como flow y también es una parte importante de la prosodia. Ahora que hemos analizado los elementos de la prosodia, es momento de explorar los diferentes tipos de prosodia que se estudian en lingüística. Cada uno de estos tipos nos ayuda a entender cómo la entonación, el ritmo y otros aspectos de la voz influyen en la comunicación, ya sea para transmitir información, expresar emociones o reflejar variaciones sociales y culturales. En semántica, analizamos la imagen mental que evoca una palabra y su relación con otras palabras. Por ejemplo, en la primaria, aprendimos que árbol no es solo una palabra aislada, sino que está conectada a muchas otras ideas. Podemos hablar de sus partes, como las ramas, el tronco y las hojas, del lugar donde está plantado, como un jardín o un bosque, de su tamaño,
especie o condición, e incluso de su significado cultural, como el árbol de Navidad o el árbol de la noche triste. Además, árbol se utiliza en contextos que van más allá de su significado literal, como en árbol genealógico o en áreas como la informática y la programación, donde adquiere otros usos y connotaciones. Teniendo esto en cuenta, la prosodia semántica analiza la connotación de las palabras, es decir, si su asociación con otras palabras dentro de su campo semántico tienen una influencia positiva o negativa. Por ejemplo, comparemos las palabras cause, causar, y produce, producir. La palabra cause tiende a tener una connotación negativa, ya que suele aparecer en contextos desfavorables, como en smoking causes cancer, fumar causa cáncer. En cambio, produce está más asociada con aspectos positivos, ya que se usa para hablar de cosas favorables, como en studying produces good grades, estudiar produce buenas calificaciones. La prosodia referencial se refiere a la forma en que hablamos de manera objetiva, con el fin de transmitir datos de manera clara y precisa. Es el tipo de prosodia más utilizado en la ciencia y la investigación, donde las ideas derivadas de los estudios se comunican de la manera más objetiva posible. Aquí no se busca invitar a la retroalimentación inmediata del receptor, sino describir los resultados con precisión. Por ejemplo, en una publicación científica que presenta los hallazgos de una investigación, no se emplean metáforas ni se redundan los conceptos. La información se transmite de forma directa y específica, con el propósito de comunicar hechos concretos. La prosodia dialectal se refiere al estudio de los cambios en la entonación y el ritmo de una lengua a lo largo del tiempo y en diferentes regiones. Este análisis incluye un enfoque tanto diacrónico, que observa la evolución histórica de la lengua, como un enfoque sincrónico, que analiza sus variaciones en un momento específico. Además, da cuenta de la diversidad lingüística y cómo factores como la cercanía geográfica o la historia han influido en la forma de hablar. Sabemos que una lengua, como producto de la sociedad que la habla, está en constante cambio y evolución. A diferencia de la prosodia dialectal, que se enfoca en estos cambios e influencias de la lengua desde un punto de vista material, considerando factores externos como la geografía o la historia, la prosodia sociolingüística aborda estos cambios desde una perspectiva social. La prosodia emotiva se refiere a la carga emocional que acompaña ciertos mensajes, especialmente en relación con el estado de ánimo del emisor. Su función principal es transmitir las emociones del hablante, a menudo mediante frases exageradas, como las hipérboles, para intensificar la expresión. Por su naturaleza, la prosodia emotiva pone un fuerte énfasis en la entonación, pero también puede incorporar otros elementos prosódicos, como aspectos sociolingüísticos o afectivos, para enriquecer la comunicación emocional. En el año 2009 se estrenó una serie de televisión llamada Lie to Me, o Miénteme en español. La serie seguía los casos del ficticio Dr. Carl Lightman, un experto en la lectura del lenguaje no verbal. El Dr. Lightman afirmaba que todas las personas mentían con sus palabras y que la única forma de descubrir la verdad era a través de la prosodia afectiva, ya que ésta siempre revelaría las verdaderas intenciones del hablante, incluso si las palabras decían otra cosa. Es importante destacar que la premisa de la serie estaba basada en hechos reales, concretamente en las investigaciones del psicólogo estadounidense Paul Ekman. Ekman descubrió la interconexión entre las expresiones faciales y las emociones que las provocan, identificando 7 emociones universales: miedo, enojo, asco, tristeza, desprecio, sorpresa y felicidad. Para la mayoría de las personas, a menos que posean un entrenamiento especializado como los actores o presenten alguna condición como la sociopatía, resulta extremadamente difícil ocultar estas emociones, ya que tienden a manifestarse involuntariamente.